¿Qué tal? ¿Cómo andamos? En este video vamos a hablar sobre la composición de funciones. Una función se puede componer con otra de la siguiente manera. Y tengamos en cuenta que para esto tenemos que conocer la definición antes de empezar con esto. Si yo tengo una función f de x y tengo una función g de x, dos funciones diferentes, podrían ser la misma, pero bueno, no importa. Simboliza con este circulito f compuesta con g de x a la función f evaluada en g de x. ¿Sí? Cuando tienen f compuesta con g de x, lo que están haciendo es evaluar la primera función con la segunda función. Así es, eso es lo que están haciendo. Vamos a poner ejemplos de esto, obviamente. Imagínense que tienen que f es la función x cuadrado y que g es la función x menos 3. Y lo que tengo que hacer es encontrar f compuesta con g y tengo que encontrar g compuesta con f. De paso para ver, y ya les anticipo, que no es conmutativa. Entonces fíjense, ¿cómo se hace esto? Bueno, f compuesta con g de x. Lo voy a hacer bien paso a paso. ¿Qué significa esto? Que a f hay que evaluarla en g de x. ¿Quién es f? F es x cuadrado. Entonces abro un paréntesis y adentro del paréntesis voy a poner x menos 3 al cuadrado. Y esta es la función. Bueno, ¿podríamos desarrollar ese binomio al cuadrado? Sí, podríamos hacerlo. Esto me termina dando x cuadrado menos 6x más 9. Entonces la composición entre f y g me dio una función polinómica de grado 2. Y fíjense lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a hacer g compuesta por f. Y vamos a ver la diferencia. ¿Esto qué significa? Que a g la tengo que evaluar en f de x. Y bueno, ¿cómo me da esto? Fíjense, empiezo, busco g. Donde hay una x, pongo x cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? X cuadrado menos 3. No es lo mismo. Por ende, algo que es muy importante es que no son conmutativas. Esto es muy importante. La composición de funciones no es conmutativa. Pongo algunos ejemplos más para que lo tengan en cuenta y cerramos con este video introductorio de composición de funciones. Ahora tenemos que f de x es x cuadrado menos 1 y g de x es 2x más 1. Es un poquito más difícil, pero casi igual. Pero ahora vamos a conseguir. El objetivo es f compuesta en f, g compuesta con g, f compuesta con g y g compuesta con f. Con esto terminamos el video de hoy. Bueno, f compuesta con f, lo que tenemos que hacer es, vamos a ponerlo paso por paso, f compuesta por f de x. Eso significa que a f la vamos a evaluar en f de x. ¿Esto qué significa? Que donde hay una x, vuelvo a aumentar la función. Entonces, ¿qué me va a quedar? X, entre paréntesis, x al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 1. Fíjense que reemplazo la x por esa misma función. ¿Podríamos desarrollar esto? Sí, no sé si viene al caso, pero sí lo podríamos hacer. Nos terminaría quedando x cuarta menos 2x cuadrado más 1 menos 1. Todo esto que está acá era el desarrollo de ese binomio al cuadrado. Más 1 menos 1 se me va y me termina quedando x cuarta menos 2x cuadrado. Si hacemos la composición de g con g de x, que por ende esto es g evaluada en g de x,
g era 2x, entonces vamos a poner 2, abro paréntesis y pongo 2x más 1. Más 1 afuera. Donde había una x, puse esa misma expresión ahí adentro. Aplico propiedad distributiva, me queda 4x más 2 más 1. Por ende, esto termina siendo 4x más 3. Ese es el desarrollo de g con g. Vamos a f compuesta con g de x. Esto es f evaluado en g de x. Vamos a f era x cuadrado, entonces abro paréntesis y pongo 2x más 1, cierro paréntesis al cuadrado, menos 1. Recuerden que acá tengo el desarrollo de un binomio cuadrado, 4x cuadrado más 4x más 1 menos 1. Se me cancela el más 1 y el menos 1 y me queda que la composición de f compuesta con g es 4x cuadrado más 4x. Y ahora hacemos el último paso, que sería g compuesta con f, o sea, g evaluada en f de x. O sea, vamos a donde hay una x y vamos a poner x cuadrado menos 1. Entonces nos queda 2, abro paréntesis, x cuadrado menos 1 más 1. Aplico propiedad distributiva, me queda 2x cuadrado menos 2 más 1. Por ende, el resultado final sería 2x cuadrado menos 1. Y ahí tienen todas las composición de funciones en este segundo ejemplo del video. Bueno, espero que les haya servido. Como digo siempre, ante cualquier duda, sugerencia o comentario, déjenlo sin ningún problema. Y estamos en contacto. Un abrazo grande. Chau, chau.